Pueden ir buscando en sus Biblias, en Mateo 21. Gloria a Dios. Estamos viendo Mateo 21 del 12 al 16, ¿verdad? Y ustedes van a ver cómo Dios en toda la mañana de hoy nos ha venido hablando de esto. Gloria a Dios. De esto que vamos a profundizar en esta mañana. Porque Dios, por los siglos de los siglos, ha preservado su palabra. Amén. Por los siglos de los siglos nos la sigue revelando. Y por los siglos de los siglos nos habla a través de ella. Gloria a Dios. Vive Jesús. Primeramente, déjame darle un saludo a cualquiera que vaya a escuchar este mensaje. Somos la iglesia New Jerusalem World Ministries, que estamos ubicada en el 8314 South Breeze Drive, en Houston, Texas, 77071. Les saludamos con mucho cariño toda la congregación y esta su servidora, la pastora Blanca Reyes. Y si no tiene donde congregarse, lo invitamos. Aquí hay lugar para usted y para su familia. Los domingos por la mañana nosotros estamos siguiendo un estudio bíblico versículo a versículo por el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a ver Mateo 21 desde el 12 hasta el 16. En mi Biblia tiene un subtítulo que dice la purificación del templo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos, nuevamente te dedicamos este tiempo a ti, Señor. Nos encomendamos a ti, a tu gracia, a tu misericordia, Padre eterno, porque te damos gracias porque tú nos has provisto a Cristo Jesús, a la persona de Jesús, a su vida, a su muerte, su resurrección y a través de ella nuestro nuevo nacimiento. Qué lindo es el Señor, que en Cristo no quedó muerto y nosotros tampoco. Vivimos, Padre, porque tú vives. Vivimos, Cristo, porque tú vives, Señor Jesús. Vivimos porque tu Espíritu Santo nos llena y nos guía a toda verdad. Aleluya. Y oramos, Señor, por nuestros corazones y nuestra iglesia, Señor, para que pueda encontrar lugar tu palabra, Señor, para que haya alabanza en nuestra boca, Señor Jesús, para que podamos llevar a cabo nuestros ministerios, Padre, y así engrandecerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. En Mateo 21 del 12 al 16, usted puede encontrar eso también en Marcos 11, 15, 19, en Lucas 19, 45 al 48 y en Juan 2, 13 al 22. Fíjate la importancia que se le dio a este evento que aparece en los 4 evangelios. Amén. Gloria a Dios. En Mateo 21, empezando en el 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo: sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse un momentito. Gloria a Dios. Hemos visto cómo, esta mañana nosotros hemos visto cómo de la boca de los niños, de los que maman, se perfecciona la alabanza. Lo hemos visto. Porque le voy a decir, hermanos, Dios tiene una relación con los niños. Nosotros no la podemos quizás descifrar, explicar, señalar, pero Dios tiene una relación especial con los niños y por toda la palabra del Señor, así Él nos lo deja saber. Gloria a Dios, aleluya. Y lo más grandioso es que esta gente conocían la Biblia. Conocían la Biblia supuestamente, por lo menos lo que nosotros llamamos el Pentateuco, lo que los judíos llaman el Torah o el Torá.
los primeros 5 libros de la Biblia. Es hoy aquí, domingo por la mañana, pero en el texto bíblico que nosotros estamos viendo en esta mañana es lunes. El lunes. Y recuerden que en Mateo capítulo 20 Jesús entraba a Jerusalén montado en un burro, pero ahora Él llega al templo y va a expulsar a los comerciantes que estaban en ese lugar. Nosotros sabemos que esta no era la primera vez que Él hacía eso, porque en Juan 2, 13, 16 está el relato donde estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote, o sea, hizo como un látigo, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Nosotros debemos sentir celos por las cosas de Dios, por la casa de Dios. Cuando nosotros veamos cosas que no deben estar pasando en la casa de Dios, nosotros deberíamos sentir celos de eso. Eso está en el Salmo 69:9, donde dice: el celo de tu casa me consume. En ese momento los líderes religiosos, los que estaban allí velando a Jesucristo, le exigieron a Jesucristo y le dijeron: oye, ¿quién tú te crees que tú eres, que tú puedes venir aquí a votar a medio mundo y a voltear las mesas y todo eso? Danos una señal para justificar lo que estás haciendo, le decían ellos. Y él le dijo: derrumben este templo, que yo lo voy a levantar en 3 días. Esa era la señal que le iba a dar. Pero ellos que dijeron: mira, 42 años estuvimos levantando estas paredes y este templo tú vas a levantarlo en 3 días. Acuérdense que Dios en ese momento, Cristo en ese momento no estaba hablando de bloques y cemento. De hecho, en aquel entonces no había cemento, pero bloques y cementos y arcilla o lo que sea. Él no estaba hablando de las piedras, Él estaba hablando de su cuerpo, de su resurrección, la resurrección del cuerpo de Jesucristo. Y por difícil que sea levantar un templo de paredes de piedra, ¿verdad?, que a ellos les parecía difícil, más difícil era levantar un cuerpo muerto, más espectacular, más sobrenatural. Es más imposible volver de entre los muertos. Así que lo que Cristo le estaba diciendo, a ellos les estaba confundiendo aún más, ¿verdad? Ahora, la purificación del templo que leímos primero, que se encuentra en Juan, fue el inicio del ministerio de Jesucristo. Pero esta segunda limpieza del templo marcaría el final del ministerio de Jesucristo. Así que cuando Jesucristo llega, limpia, y antes de irse limpia también. Gloria a Dios. Y debemos hacer una pausa nosotros para preguntarnos: ¿y tenía Jesús derecho para hacer lo que estaba haciendo? ¿Tenía derecho Jesucristo para limpiar el templo? ¿Tendría Él derecho de decir: esta casa es la casa de mi Padre y esta casa será llamada casa de oración? Cuando Él dijo eso, Él estaba afirmando que Él era el dueño de esa casa, que Él era el poseedor de esa casa. Y en el versículo 11, Él está afirmando que puede establecer los principios. Si es su casa, así como ustedes en la suya deciden qué se va a hacer en la casa de uno y qué no se va a hacer en la casa de uno. Uno decide que uno va a permitir en la casa de uno y que uno no va a permitir. De hecho, a veces permitimos demasiado de muchas cosas que pasen en nuestra casa. Y por eso es que a veces nos pasan las cosas que nos pasan. Como le está pasando ahora a Israel. Ellos permitieron muchas cosas. Ellos no exterminaron los que tenían que exterminar cuando Dios les dijo: extermínalo. Ellos ya le habían entregado, ya habían ganado terreno y se lo volvieron a entregar a los egipcios. Todas esas cosas que hacemos en contra de la voluntad del dueño trae consecuencias. Y a veces nos preguntamos por qué están pasando ciertas cosas en nuestras casas.
porque permitimos que pasen cosas que no deben estar pasando en nuestras casas. Y me hablo a mí misma, ¿verdad? Cada quien, como es, al que le sirva el sayo que se lo ponga, pero yo sé que yo me estoy hablando a mí misma ahora mismo. También afirma derecho, él cuando dijo eso, también él estaba como plantando bandera y afirmando el derecho que él tenía de sacar lo que él quisiera sacar de esa casa, de la casa de su padre, casa de oración. Y también está afirmando que esa era su misión. Que era su misión. En Isaías 56:7 y en Jeremías 9:11 vemos que se suponía que el templo era un lugar donde se alaba a Dios. Hermano, los templos, las iglesias, que hoy nosotros las llamamos iglesias, son lugares donde se alaba a Dios. Son lugares donde se lleva a cabo la adoración. Son lugares donde se exalta al Señor. Si estamos exaltando a otra gente, si estamos exaltando predicadores, si estamos exaltando a músicos, si estamos exaltando las artes, las bellas artes, hay que cuestionarnos, hermanos. Hay que cuestionarnos muchas cosas. El templo no debe ser un lugar donde la imagen de Dios sea tergiversada. No podemos dar una imagen de que el templo de Dios es un sitio donde se mercadea y donde se disfruta y todo es fiesta. Hermano, ese no es el propósito primordial de la casa de Dios. El propósito de la casa de Dios, Cristo lo dijo, la casa de mi Padre, casa de oración es casa de oración, hermano. Y a muchas iglesias y en muchos templos lo menos que se hace es orar. Lo menos que se hace es orar. Según el Nuevo Testamento y según los escritos de Pablo, Cristo, gracias, mil gracias. Yo no sé por qué yo no hago esto, pero gracias. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el templo de Dios, ¿sí o no? Y la palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento y a través de los escritos de Pablo que nosotros, nuestro cuerpo, es templo de Dios. Que allí mora el Espíritu Santo. Claro está, si has nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo no mora en todos los cuerpos, sino en los cuerpos que han aceptado a Jesucristo como su Señor, como su dueño. ¿Ok? Como su dueño. Y es más, en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? O sea, ese mismo Espíritu Santo que tuvo y que tiene el poder de levantar a Cristo de entre los muertos, ahora vive en usted. ¡Qué maravilla, hermano! Es una cosa que yo digo, wow, ese mismo Espíritu, ese mismo poder, esa parte de Dios mora en nosotros. Por supuesto, vuelvo y digo, Cristo no estaba haciendo referencia de los ladrillos, ni de nada de eso, ni del cemento, ni del hierro, sino de carne y sangre. Nosotros no estamos haciendo referencia a tu bonitura y a tu fisiculturismo, sino a tu carne y a tu sangre, a tu ser, ¿verdad? A tu ser. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento dice que siendo muchos, somos un solo cuerpo, unidos y encajados en el templo de Dios. En 1 Corintios 12:12. Y volviendo a Mateo 21:12, él entró al templo y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Ahora, un poquitito nada más, porque no voy a entrar ni en arquitectura, ni en historia mucho. Pero cuando ustedes busquen alguna imagen del templo de Jerusalén, ustedes se van a dar cuenta, si lo están mirando de frente, que al lado izquierdo, a lo último de allá, hay como un corredor así, con muchas columnas, muchas columnas, muchas columnas. Ahí, eso era como un establo. Ahí se guardaban las cabras, las ovejas, los becerros, todo lo que se iba a sacrificar, ¿verdad? Todo lo que se iba a sacrificar. Ahora, había un sitio necesario para ese, habían personas que ese era su trabajo, atender a esos animales, alimentar a esos animales, ¿verdad? Para los sacrificios. Ya le digo, desde vacas o bueyes hasta palomas, ¿verdad? Desde lo más grande hasta lo más chiquito.
O sea que había una necesidad de adquirir unas cosas necesarias para poder hacer el sacrificio de adoración en el templo. Pero una cosa era proveer o vender algo para que la persona pudiera tener lo necesario para hacer su ritual de adoración en sacrificio al Señor, mientras que otra cosa era sacarle provecho a los gentiles o a las personas que se allegaban al templo y abusar y sacarle ventaja a esta gente. Acuérdense que Jerusalén se llenaba de gente, de peregrinos de todos lados porque venían a... Ustedes se imaginan la cantidad de sangre que corría por esos sacrificios, ¿verdad? Por lo tanto, realmente no era malo el que vendieran esas cosas. Lo malo era el ser abusador, aprovechador, estafador, oportunista. Y eso lo hacían, y lo hacían mucho más con los gentiles. Ahorita les voy a dar un poquito más por qué menciono eso. Así que el asunto es que, otra cosa es que los judíos, como allí estaban los animales, ese templo, el templo propio, el templo de Salomón, tenía un corredor para las mujeres, un corredor para los hombres, un corredor especial para los sacerdotes, un corredor para los animales. Entonces los judíos decidían en su corazón y en su mente que donde estaban los animales y donde estaban los gentiles, pues eso no era sagrado. Déjeme decirle, le voy a traer un ejemplo. Mucha gente se cree que ese parking no es sagrado. Mucha gente se cree que el patio de atrás no es sagrado. Pero la Biblia habla de su casa y de sus atrios. Y los atrios es parking. Digo, el patio. En nuestro caso es parking. Pero son los patios, los alrededores, ¿verdad? Y esta gente, pues, ellos determinaban que ciertos lugares, porque como eran gentiles y esa gente no era sagrada, pues ese lugar donde estaba designado para ellos tampoco era sagrado. Qué triste. Qué triste, porque el templo es el lugar donde cualquiera, no importa judío o gentil, era el lugar donde el que quería conocer a Dios tenía que allegarse a Él. Y nosotros tenemos que entender que este lugar tiene que estar adecuadamente y apropiadamente listo para todo el que quiera venir a acercarse y conocer a Dios, porque nosotros existimos para dar a conocer a Cristo. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, lo que realmente es sagrado era el espacio. Estas personas simplemente, ellos las toleraban allí, pero no los tomaban en cuenta, sinceramente. Por eso era que abusaban de ellos, les sacaban ventaja. Y ustedes saben lo que es la palabra usurero. Usurero es aquel que hace algo para la persona o para la iglesia o para Dios, pero es porque va a sacarle alguna ventaja. Y eso es pecado. Eso se llama el pecado de la usurería. Así que es importante que nosotros entendamos eso. Y acuérdense, ahora estoy haciendo un paréntesis porque eso no directamente con el estudio de hoy, pero Ananías y Zafira, Dios le dijo, eso era tuyo, te lo pudiste haber quedado. ¿Para qué le mientes al Espíritu Santo? Así que lo que ustedes hagan o den para el Señor, eso es suyo, se lo pueden quedar, pero si lo van a dar para el Señor, no estén esperando ventaja, porque eso se llama usurería o usurero, ¿verdad? Ok, paréntesis, cierro el paréntesis. Así que en nuestros días, para un sacrificio sea aceptable a Dios, solamente se hace en un lugar santo, hermano. Yo le voy a decir una cosa, donde quiera se puede orar, pero no donde quiera se puede hacer un sacrificio vivo. Ahora, yo le voy a decir, con nosotros, cuando nosotros decimos sacrificio vivo, que nosotros somos sacrificio vivo al Señor, cuando nosotros decimos, traemos sacrificio de alabanza, no quiere decir, yo estoy ronca, estoy perdiendo, pero yo me voy a sacrificar y voy a... Eso no es lo que dice. Y dice, no, yo me estoy muriendo, pero como quiera voy a ir a la iglesia. Eso no es el sacrificio que Dios pide. Dios lo que pide es que cuando usted venga aquí, usted se considere ese sacrificio que se pone en el altar y se degolla. Usted es el sacrificio vivo. Usted es su cántico, su alabanza, es lo que usted trae de adoración al altar. ¿Entiende? Así que si usted está ronco y no puede cantar, no tiene que cantar. Pero usted trae su adoración al altar como el sacrificio vivo.
Eso es lo que significa sacrificio vivo. ¿Y dónde se hace eso? En el templo. En Jerusalén, donde único se hace eso es en el templo. Ojo, dice, el Señor nos dijo, no sean espectadores, sean del espectáculo. Vengo pronto, despiértate, avanza, está atento a mi voz. Ay del que duerme. Encomienda tus pensamientos y tus pasos. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo, hacia el Señor, hacia el templo donde se trae sacrificio vivo. El Señor nos viene hablando, hermanos, desde que abrimos esas puertas. Qué lindo es el Señor. El único sacrificio aceptable a Dios es a través de Jesucristo. Me da mucha pena porque conocemos gente que queremos que no le sirven al Señor y conocemos mucha gente que queremos que niegan que Jesucristo es Dios. Pero en 1 de Juan 2, 23, 25 dice, no puedes tener una relación con Dios el Padre sin Dios el Hijo. No se puede tener una relación con Dios si no tienes una relación con el Hijo. La Biblia deja claro que él tiene al Hijo y tiene al Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Pero el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. No le busque más vuelta. No le busque más vuelta. Emma, y le voy a decir algo. Piénselo. Aquí está el Hijo. Aquí está el Padre. Pues si es solo el Padre, entonces no tienes el Hijo. Si es solo el Hijo, no tienes al Padre. Entonces no puedes separar al Padre del Hijo y al Hijo del Padre. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Oremos por ello. Oremos y dele testimonio. Porque si usted es un impío, ellos van a seguir siendo impíos. Y si usted le ama, ame su alma. Ame su alma. ¿Verdad? Eso es amar. No puede, la palabra del Señor lo dice en 1 de Juan 2, 23, 25. Los líderes religiosos no aceptaban el dinero extranjero. Mira, para hacer el cuento, la historia, no el cuento, la historia más corta. Había ciertas cosas que era abuso, por eso era que Jesucristo estaba, porque ellos no aceptaban cualquier moneda, tenían que ser el peso en plata, el peso pero entonces ellos alteraban las pesas. Y las romanas o las básculas, ellos alteraban todo eso. No, si es que te digo que de que los hay, y todavía los hay. ¿Ok? Y la mayoría judíos, eran judíos. Hermano, voy a hacer un paréntesis. Los judíos, estoy haciendo un paréntesis por lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Los judíos están fuera de la voluntad de Dios, porque no tienen al Hijo. Y como no tienen al Hijo, no es cierto que tienen al Padre. Así que si usted se está preguntando qué está pasando en Jerusalén y en Israel, que tienen que aceptar a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Okay? ¿Le da derecho eso a jamás hacerle lo que está haciendo Israel? No, porque tampoco tienen a Jesucristo. No tienen a Jesucristo. Así que eso está en las manos del Señor. Ahora, el pueblo de Dios escogido va a prevalecer. Yo no estoy diciendo si en la guerra, porque cuántos imperios no han venido y los han destruido, pero no ha muerto el pueblo judío. Vuelve y se levanta porque Dios tiene una promesa con ellos, pero es con los que se arrepientan y reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Gloria a Dios. Y esta gente abusaba de la gente que iba a hacer sacrificio, porque solamente aceptaban dracmas y tetadracmas y alteraban las pesas. La idea era que nosotros en resumen, había mucha estafa. ¿Ok? Y toda la atmósfera se convirtió en una crasa conmoción comercial. Hoy día tú vas a Jerusalén y eso es negocio y negocio y negocio. Cuando tú caminas por la vía dolorosa, es un negocio y negocio y negocio y negocio y negocio y negocio y todo el mundo te está tratando de vender porquerías de la Biblia, de Jesucristo. Ellos no creen en nada de eso, pero te lo venden. Ellos no creen en la cruz, pero te la venden. Por eso les llamé porquería, no es porque yo los estime menos una cruz, pero ustedes me entienden, para ellos no significa nada, pero lo están vendiendo. Lo están vendiendo y eso es una conmoción comercial que cuando yo estaba allí yo decía, pero si esto es peor que Disney World.
Y el souvenir más barato te cuesta 7 pesos. Así que cuando tú vienes a ver, es una conmoción comercial. Es una de las cosas más frustrantes, hermano, cuando uno va a Israel y uno va a los sitios santos. Tú quisieras ver todavía la solemnidad del lugar, pero todo es comercial. Así que el templo se suponía que era un lugar donde deben ir para encontrarse con Dios, conocer quién era Dios, conocer qué decía las escrituras de Dios. Este es el lugar donde se supone que se debe tener una verdadera adoración, un lugar de verdadero sacrificio, un lugar de oración, de meditación, de reflexión. Eso es lo que debe estar pasando en los templos, hermano. Todo lo demás, como dice la palabra, está de más. Así que Jesús no solo está enojado y molesto con la codicia de esta gente. Jesús también estaba enojado con los líderes, especialmente los líderes religiosos y el pueblo judío. Y déjeme decirle, hermano, hoy día, eso es lo que uno dice, si empezando por el líder, empezando por los líderes, mira cómo están. Qué triste. Es triste pensar que los templos no son un sitio seguro. Seguro quiero decir, donde no me van a dañar mentalmente, donde no me van a dañar emocionalmente, donde yo pueda ir a llegar y verdaderamente conocer a Dios. Y verdaderamente saber quién es Dios. Saber quién es Jesucristo, saber cómo orar, aprender a orar, saber cómo conocerlo y amarlo y seguirle, a donde puedo acudir cuando necesito comprensión, cuando necesito compasión, cuando necesito una voz o una mano honesta, donde puedo obtener información precisa sobre qué clase de Dios es nuestro Dios. Hermano, saber qué piensa Dios de mí, todo eso, la gente que no conoce a Dios se lo pregunta. ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Qué debo pensar yo de Dios? Que las iglesias, que los templos, que tu vida como templo del Espíritu Santo sea un lugar seguro donde la gente pueda ir a conocer a Dios. Ese era el coraje que tenía Jesucristo cuando él vio a esta gente. Dice, mira esto, ¿qué hacen? Si lo menos que se estaba glorificando allí era Dios. Así que él expulsa a todos los que compraban y vendían y hacían mercadería. Él le da la vuelta a las mesas, le tira el dinero y tira las sillas de los que venden las palomas. Llegó un carro, el que quiera estar pendiente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Primeramente, siempre recordemos el propósito primordial de los templos es la adoración. Comprar y vender cosas que son esenciales para la adoración no era malo, eso no era lo malo era lo que hacían, acuérdense, en el comercialismo. Y lo malo, lo peor que estaba pasando ahí era la mal representación de Dios. Ay, hermano, qué mal representamos a Dios. La mala representación de Dios. La mala representación con aquellos que estaban dispuestos a explotar a otros, con aquellos que se aprovechaban de los demás, y ese era el problema. Y Cristo los expulsa. Y les voy a decir más. Vivimos en una cultura y una sociedad que se resiste a creer que Dios pueda estar enojado con cualquier cosa. Ustedes no se dan cuenta que todo el mundo quiere que Dios perdona, Dios tiene misericordia, Dios perdona. Déjeme decirle, yo conozco gente muy allegada a mí que dicen, no, pero Dios es tan bueno. Y es verdad, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, pero Dios es un Dios justo. Esta mañana nos decía que Él tiene un balance entre justicia y misericordia que ni tú y yo sabemos explicar, ni tú y yo la podemos entender. Dios es un Dios justo y nuestra cultura y nuestra sociedad se resiste a creer que Dios está enojado con el pecado. Todo el mundo se cree, mira, por eso es que todo el mundo cuando se muere va al cielo. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Que Dios lo tenga en su gloria. Todo el mundo va derechito al cielo, según el mundo, ¿verdad? Según el mundo que se resiste a entender que Dios está enojado con el pecado. Y como Dios está enojado con el pecado, está enojado con el que lo practica.
Y el que lo practica porque lo quiere practicar y no se quiere arrepentir, no sabemos si irán a parar al cielo, como alguien hizo por ahí un día. Nos vemos en el cielo. Así espero que nos encontremos en el cielo, ¿verdad? Piensan que Dios no... Y el problema con esto es que cuando tú piensas que Dios no odia el pecado, entonces tú no estás creyendo en la palabra como lo indica la palabra, o sea, lo que dice la palabra de Dios. Entonces está en contra de la palabra de Dios. Hay un predicador que se llama Charles Spurgeon, que ustedes saben que todo el mundo lo cita, porque le llamaban el predicador príncipe de sus tiempos en el 1800 y pico. Dijo, nosotros no podemos soportar el pecado, no debemos soportar el pecado, porque cuando el pecado está cerca de uno, nosotros nos sentimos como encadenados a un cadáver en descomposición. Sin embargo, la iglesia se ha acomodado tanto que ya no le apesta el pecado, ¿verdad? Es como el Febreze, que el Febreze disimula los malos olores, pero apesta. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y le hice un mal anuncio, ¿verdad? Pero Jesucristo, le molestaba. Por eso la palabra del Señor dice que sentía celo por su casa. Le molestaba, le apestaba lo que estaba pasando ahí. Hermano, y usted tiene que comprender que usted es templo del Espíritu Santo. Y la iglesia es templo del Espíritu Santo. Y por eso nosotros no podemos tolerar, no debemos tolerar el pecado. No en la persona ajena, en ti. Porque si tú eres templo del Espíritu Santo, Jesucristo viene y te vuelca tus mesas y tus monedas también. Jesús tiene permiso para limpiar lo que no pertenece dentro de nosotros. Jesús tiene permiso para limpiar todo lo que no pertenece dentro de nuestras iglesias. Y así fue que Él hizo ese día. Ahora empezamos a entender por qué Jesucristo entró al templo y dijo, no. Mi casa la casa de mi Padre será casa de oración y no lugar de mercadeo. Quiere decir que nosotros no podemos hacer una tacita y vendértela a $10. Puedes que sí, si es para sacar fondo para la iglesia, pero si yo voy a sacar provecho de ti, abusar de ti, ¿me entiendes? A ser oportunista y vivir de eso, pues entonces ahí habría que preguntarse ciertas cosas, ¿verdad? Ahora, empezamos a entender algo, que si no confesamos nuestro pecado, si ignoramos el pecado, si redefinimos el pecado, porque hermano, la gente redefine el pecado, le da como el Febreze, lo disimula, lo toleramos, lo soportamos, lo incorporamos, lo racionalizamos. Hermano, yo quiero que usted entienda que el que racionaliza su pecado, tengamos cuidado porque todos caemos en esto. Son excusas falsas que nosotros mismos nos inventamos para poder justificar hacer lo que estamos haciendo. Que fue que mi mamá me maltrató, que fue que mi papá me violó, que fue que... Hermano, cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, Dios le va a pedir cuenta por sus actos. Y su mamá y su papá van a rendirle cuenta a Dios por sus actos. Amén. Así que llega un momento en la vida donde usted tiene que ser maduro y ser responsable por sus propios actos. Gloria a Dios. Y no hacernos excusas. Hermano, porque déjeme decirte, estas excusas arruinan el corazón, arruinan las vidas, la vida tuya y la de seres queridos. Arruinan nuestro matrimonio, arruinan nuestras circunstancias. Y bueno, seguimos con el spray, pero no, lo voy a dejar el spray para otro día. Le voy a dar otro ejemplo. Yo tengo una perrita. ¿Tú qué no sabes cuando ella nos apesta? Y usted sabe que a veces estamos tan sumergidos en nuestro pecado que no nos damos cuenta que apestamos. Pero a los demás le apesta, porque Tuki no se da cuenta, pero nosotros nos damos cuenta cuando Tuki apesta. Pero entonces la pregunta sería, ¿y nosotros le apestamos a Tuki? Interesante, ¿verdad? Interesante. Bueno, yo me atrevo a decir que la mayoría de los cristianos no tienen ni idea cómo ellos le apestan a Dios. Estoy hablando de los cristianos.
muchos de nosotros le hemos echado tanto Febreze, tantas excusas a lo que hacemos para justificar que hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos, que no nos damos cuenta que le apestamos a Dios. Pero apestamos. Hermano, y ustedes saben que no estoy hablando de higiene, ¿verdad? No estoy hablando de higiene. Estoy hablando de la presencia de las cosas que hay en nuestra vida, de las cosas que nosotros hemos tolerado, de las cosas que nosotros permitimos que pasen en los templos. Porque el tema es, la casa de Dios, casa de oración es. Cuando nosotros entendamos que esta casa es casa de oración y nosotros empecemos a venir a la casa de adoración para orar, para reflexionar, para meditar, para adorar, ya lo dije, ¿verdad? Para traer sacrificio vivo que somos nuestra vida. Ustedes van a ver cómo las puertas no van a caber aquí, la gente. Porque entonces daremos a conocer a Cristo. Daremos a conocer al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿hay algo en mi corazón, hay algo en la vida de la iglesia que nosotros tenemos que reconsiderar? Un montón de cosas. Un montón de cosas que tenemos que reconsiderar. El templo es un lugar donde la oración está presente. Mira, el versículo 13 dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. En Isaías 57 dice, yo los llevaré a mi santo monte. ¿A quién va a llevar? A los gentiles, ¿verdad? Y a los judíos que se conviertan a Cristo. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué sencilla! A pesar de que nos parece complicada, la palabra del Señor es tan sencilla ahí. Más claro no canta un gallo. Mi casa de oración, las iglesias son casas de oración. La gente quiere que uno los entretenga, la gente quiere que uno los escuche, la gente quiere que uno los alimente, la gente quiere hacer fiesta, todo eso. Pero llámelos a oración. Llámelos al culto de oración. Yo los traeré a mi monte. ¿A quiénes? A todos los que vengan a su casa de oración. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es citado en el pasaje de las Escrituras de Isaías 56, donde el Señor le recordaba que llegaría el momento en que Dios traería a los extranjeros, que somos nosotros, y a los de la nación, que son los judíos, al lugar para representar a Dios. ¿Estamos representando bien a Dios en los templos? ¿O todo es bombos y platillos? Todos son luces y brillo. O todo, hermano, tenemos que hacernos muchas preguntas. ¿Tenemos alguna obligación nosotros de representar a Dios correctamente? Eso era lo que enervaba a Jesucristo. Jesucristo quería que todo el que estuviera allí en el templo representara bien a Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de representar bien a Dios donde quiera que estemos, especialmente en el templo. Y donde usted esté, porque si usted es templo del Espíritu Santo, usted tiene que representar bien a Dios. Cuando usted representa bien a Dios, otros vienen a Dios. Cuando usted no representa a Dios, si usted no da a entender que usted acepta a Jesucristo como su Salvador, ¿usted va a esperar que el que no lo acepte, lo acepte? El templo no era simplemente un lugar donde se hacían sacrificios. Le voy a decir más. El templo era el lugar donde los que no conocían a Dios lo iban a descubrir. No en un instante, a veces toma años, poquito a poco vamos descubriendo a Dios. Así que existe la iglesia. Es más, le voy a decir una cosa. ¿Existirá una iglesia o una persona que ore demasiado? Yo no me atrevo a decir que no, pero lógicamente no. Pero, sin embargo, existen iglesias donde no se ore casi nada. Estamos representando mal a Dios. ¿Entiende, hermano? Voy resumiendo. Si adoramos a Dios,
si alabamos a Dios, si nos discipulamos, o sea, si aprendemos la palabra de Dios, si discipulamos a los santos, entonces no tenemos alguna obligación de comportarnos adecuadamente donde quiera que vamos. No me diga que eres tan espiritual si te comportas de una manera aquí, te comportas de otra manera en otro lado. Eso sería representar mal a Dios. Es más, me estaban contando un testimonio esta mañana y le digo a la persona que me lo contó, qué pena, porque ahora esa persona que está viendo toda esta mala representación de Dios, se le hace más difícil venir a Dios. Y cada vez que nosotros nos comportamos allá afuera como el mundo o peor que el mundo, estamos matando las almas, porque a ellos se les hace más difícil venir a Dios. Porque ellos piensan, ¿y eso? Que es cristiano. Y si para ser como ese, mejor me quedo en el mundo. Aunque yo digo ahora va a hablar Blanca sin pensar en lo que escribió. Bueno, pero si tú sabes servirle mejor a Dios, ven y enséñanos. Ven y enséñanos, ¿verdad? Pero ahí los papeles estarían invertidos. Somos nosotros los que tenemos que dar a conocer a Dios. Hermano, nosotros decimos, Dios está en el negocio de sanar, Dios está en el negocio de reconciliar, Dios está en el negocio de restaurar matrimonio, Dios, y que el mundo le diga, sí, ¿y qué pasa con la tuya? ¿Y qué pasa con tu vida? Si es cierto que Dios hace todo esto, ¿por qué eres tan infeliz y no eres feliz? ¿Por qué vives amargado? Porque mira que hay gente que le gusta estar diciendo, ¡ay, cómo estoy! Así como Dios quiere, o sea, hecho leña. Tenemos que demostrar que nosotros hemos encontrado la felicidad en el Señor, hermano. La felicidad no es que todo nos vaya bien, la felicidad es saber que tú estás en paz con Dios. De hecho, estaban citando esta mañana y el Señor pues me movió a que comparta con ustedes. Cuando nosotros decimos que cuando nosotros amamos a Dios se va el temor. El amor echa fuera el temor. Y el amor sí echa fuera el temor, porque cuando usted ama a Dios y usted está en paz con Dios, usted no teme que Cristo venga. Ese es el temor que se echa fuera. No es que usted no tiene miedo de que un cajo lo vaya a pisar y lo va a hacer ketchup, ¿verdad? Es lógico. Ese es miedo. Nosotros podemos tener miedo de que, allí hay unos malandros y van y me asaltan. Ese no es el miedo que el Señor... Hay gente que dice, pero no tengas miedo. Dios dice que el miedo, ¿cómo es? El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor de quedarse cuando Cristo venga. El amor a Dios echa fuera el temor de vivir eternamente fuera de la presencia de Dios. Y si usted siente temor de que Cristo venga, y usted siente temor de que puede vivir en la eternidad, que es muy largo tiempo, fuera de la presencia de Dios, ame a Cristo, ame a Dios, entregue su vida, reconcíliese, reconozca que necesita un Salvador. Porque tu vida debe reflejar a Dios. Entonces cuando Jesús llega a este lugar y le dice, es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. Nosotros nos creemos a veces que como no estamos haciendo lo mismo que hace otra gente, nosotros no estamos convirtiendo esto en cuevas de ladrones. Mire, hermano, cuando a mí una vez me dijeron que era que yo no atendía a los jóvenes, y yo le pregunté que cómo era que se atendía a los jóvenes, era que teníamos que hacerle pasadías y teníamos que hacer... ¿Eso es convertirla en cueva de ladrones? Porque... No me malentienda porque ya me hicieron cara. Nosotros podemos tener un pasadía, yo no estoy diciendo, pero ese no es el propósito de la iglesia, es lo que estoy tratando de decir. Ese no es el propósito de la iglesia. Ese no es no atender a los jóvenes. ¿Ustedes quieren hacerle un pasadía a los jóvenes? Adelante. ¿Quién se lo ha impedido? ¿Verdad? Eso era un ejemplo que yo le estaba dando, que las expectativas de lo que la iglesia tiene que hacer no es esa. Nosotros no somos lugar de entretenimiento, nosotros venimos aquí a adorar, a orar, a meditar, a reflexionar, a hablar con Dios, a hablar de Dios, a dar a conocer a Cristo,
a servirle a Cristo y a traer sacrificio vivo que somos nosotros y decir, Señor, aquí estoy. Yo soy el sacrificio. Gloria a Dios. Eso es lo que es el templo de Dios. Hermano, solamente temed a Jehová y servirle de verdad y todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Por gratitud nada más. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros debemos temer a Jehová y servirle con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Si usted conoce de un Dios, aunque no le sirve, pero usted conoce a un Dios que cuando le va la cosa mal, usted puede clamar a Él por todo lo que ha hecho por usted. Sírvale con agradecimiento de todo corazón. Gloria a Dios. Ustedes saben que en Lucas 18 se habló de una parábola donde el Señor nos dice que oremos y sin desmayar, ¿verdad? Tenemos que orar todo el tiempo. La Biblia enseña que la falta de oración es un reproche a Dios. El que no ora no está confiando en Dios. El que no ora no le cree a Dios. Y creerle a Dios, que le voy a decir que es una oración de fe. Una oración de fe no significa que usted tiene un superpower de fe y que porque usted tiene fe va a ocurrir algo que usted ore. No, eso no es. La oración de fe es saber que Él puede, que Dios puede hacerlo. La oración de fe es decirle, Señor, no puedo, pero tú sí. Cuando tú le oras a Dios, eso es lo que tú estás diciendo, yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor, tú puedes cambiar la circunstancia. Eso es orar a Dios. Y el que cree que Dios puede cambiar la circunstancia, ora. Pero el que no tiene fe en que Dios puede cambiar la circunstancia, no ora. Ok, hermano, yo no quiero hacer sentir a nadie culpable de que si ora o no ora. No estoy diciendo eso. Yo lo que quiero es exhortarlo a que si no está orando, empiece hoy. Empiece hoy. Es ok. ¿Verdad? Nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca. Así que ore y espere grandes cosas. Pero el secreto está en la palabra espere. Grandes cosas. Porque Dios contesta que sí. Y a veces sucede bien rápido. O Dios contesta y te dice, espera, no estás listo para esto. Tú le pides $1 millón al Señor y Dios te dice, pero si es que si yo te doy $1 millón te vas a perder. Dios sabe por qué a mí no me da más dinero, ¿sabes? En Juan 1:12, somos herederos de Cristo, somos elegidos. Por todo esto nosotros oramos y estamos agradecidos. Estamos perdonados, estamos justificados, somos redimidos, somos santos, estamos cerca de Dios, somos amigos de Dios, somos amigos de Jesucristo, somos salvos de su ira. Estamos reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios, somos una nueva criatura, somos libres del pecado, ya no estamos condenados por el pecado. El diablo ya no tiene jurisdicción en nuestra vida. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Hermano, y todo eso es el comienzo nada más. Porque todas las grandes cosas que Dios hace en nuestra vida, desde que le servimos hasta que nos encontramos con Él. La palabra del Señor nos dice en Santiago 5:15, la oración de fe salvará al enfermo. No solamente lo sana, lo salva. ¿Cuántos han encontrado la salvación a través de la sanidad? Pero hay alguna gente que yo le digo, ¿y para qué tú quieres que Dios te sane? Yo tengo una amiga y bueno, tengo que tener cuidado porque esto está en YouTube. Pero ahora es cuando más lives hace ¿cómo se llaman estas cosas? En palenques. Y Dios la salvó de una enfermedad bien difícil. Y ahora yo digo, ¿para qué querías que Dios te sanara? ¿Para estar de palenque en palenque? Eso es triste. Oremos, ¿verdad? La oración de fe es creer que Dios puede hacerlo. Gloria a Dios. Y mira esto. Cristo entró en el templo y tumbó las mesas y sacó a todos los ladrones y empezó a decirle, no, esto en mi casa no va a pasar aquí, esto es casa de oración. Y le preguntaron, ¿y tú qué te crees que tú eres? Y él le dijo, bueno, ¿quieren señal? Derrumben este templo que lo voy a levantar en 3 días. Y vinieron unos cojos y unos ciegos. Así que muchos dirían, mira, este se volvió loco, pero los cojos y los ciegos no dijeron, este se volvió loco, al contrario, entraron al templo los judíos y los escribas y los fariseos y los
de la élite religiosa de los judíos no permitían que los ciegos y que los sordos o que los mudos, los impedidos entraran a la sinagoga. Se podían sentar a pedir limosna, pero no van a manchar ni van a hacer feíto la sinagoga. Pero cuando Cristo volteó a todo el mundo allí y le dijo, ladrones se salen, ¿sabe quiénes entraron? Los ciegos y los cojos. Así que Cristo no estaba tan loco. Es más, dice, y los sanó. Y todavía esta gente que ve el milagro de la sanidad de los ciegos y de los cojos que a veces que estaban por años sentados frente a la sinagoga pidiendo, se indignaron. Es más, la palabra del Señor dice que los niños empezaron a alabar a Dios y estos, los judíos, los líderes religiosos se indignaron. Tengan cuidado, hermanos, porque a veces nosotros vemos recién nacidos en el Señor que vienen y empiezan a servir al Señor y nos indignamos. Y nos indignamos y dicen, mira, no se ha bautizado todavía, ya mira, llegó antier y ya. Pero ¿sabes qué? De la boca de los niños. Es más, Cristo le dijo, ustedes están indignados. Indignado estoy yo de ustedes que dicen que conocen la palabra de Dios y no han leído el Salmo 8.2 que dice que de la boca de los niños se perfeccionaría la alabanza. Y nosotros tuvimos la bendición de esta mañana de oír la alabanza de la boca de la nena. Todos nosotros nos alegró el corazón cuando empezó a cantar y a adorar. Ay, no, yo decía dentro de mí, y ella sabe cuando estamos creciendo, ¿oíste? Porque ella cuando el himno se ponía, ella también. Y yo decía, pero qué cosa linda. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que, ¿quiénes son los ciegos y quiénes son los cojos? Hermanos, los que no se dan cuenta cómo están caminando, los que no se dan cuenta cómo apestan, los que no se dan cuenta que no conocen a Dios porque no lo ven. Esos son los ciegos y los cojos que nosotros no podemos impedir que por nuestro comportamiento no lleguen al Señor. Por eso es que él exigía, él le decía, no. Y en el versículo 15, los ciegos y los cojos no estaban aterrorizados de Jesucristo, al contrario. Pero muchos de los líderes, pues ya tú sabes, especialmente de los líderes del tiempo del siglo I, ¿cómo se portaban? Ay, los niños decían, Hosana al hijo de David. Estos eran los mismos niños que en el capítulo 20 estaban cantando Hosana al hijo de David cuando él entró en el burro a la entrada triunfal. Y ahora aquí en el templo, otra vez los niños, porque los adultos cambiaron, los adultos después le dicen crucifíquenle, pero los niños se mantuvieron Hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Así que, hermano, reconsideremos para qué es el templo, para qué es la casa de Dios, qué es la casa de Dios. Reconozcamos si andamos cojos o ciegos y reconozcamos si cuando nosotros venimos a la iglesia, al templo, a la casa de Dios, es con el propósito para el cual fue hecho. Y nosotros también tenemos que reconocer, hermano, que nosotros no seamos estorbos para aquellos que quieran venir aquí a conocer de Dios a Dios, para saber qué hace Dios en la vida del que cree en Él. Por eso los testimonios de nosotros, hermano, yo no estoy diciendo que mientan, yo le estoy diciendo que usted comparta lo que edifique. Si no edifica, no lo comparta. Porque la idea es que nos edifiquemos los unos a los otros, ¿verdad? Alabar al Señor. Nosotros tenemos que alabar al Señor con nuestros labios, con nuestras expresiones, con expresiones de amor para con los demás. Jesús lo que está insistiendo en lo apropiado de la iglesia, del templo, ya sea las cuatro paredes o su cuerpo como templo del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice en Romanos que el culto más racional, o sea, el más diseñado por ti mismo, es lo que usted hace con su cuerpo. Lo que usted hace con su cuerpo es el culto más racional. Así que alabamos al Señor todos los siervos
todos los que temen a Dios, así pequeños o grandes, dice Apocalipsis 19:5, que Gilka estaba diciendo que vamos a adorar a Dios el resto de nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Tanto los pequeños como los grandes, porque Cristo dice, yo soy el templo. Cristo es el templo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Oramos. Señor eterno, Dios y Rey, Cristo Jesús y amado mío, Señor mío, roca mía, castillo mío, Señor. Tú eres, Dios mío, nuestra roca. Y una vez más, Padre mío, nosotros venimos delante de tu presencia, humildes, reconociendo que a veces te representamos mal a Jesús. Que el mundo a veces no ve a Cristo a través de nosotros. Qué triste, qué pena. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Todos te rendiremos cuenta algún día. Señor Jesús, que podamos entender, Padre mío, que nuestro cuerpo, tú lo diseñaste para que tu Espíritu Santo morara en él. Y que por no abrirte las puertas de nuestro corazón no puedes obrar desde adentro. Pero hasta ahora te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú nos has guardado de la muerte, Señor. Porque ya después de la muerte nosotros no podemos arrepentirnos y cada día nos das un día más para el arrepentimiento. Sabemos, Padre mío, hemos aprendido esta mañana que arrepentidos es que nos acercamos más a ti, Señor. Reconociendo humildemente que sin ti no somos nada. Te damos gracias por Cristo. Porque tu palabra nos dice, Señor, que nadie verá al Padre si no es por Jesús. Gracias porque nos revelaste a Cristo y gracias porque tu Espíritu Santo nos guió hacia la verdad y pudimos aceptarte, Señor. En esta mañana, si no te hemos aceptado, Padre, haz un milagro en nuestro corazón de tal manera que sintamos el vacío del tamaño de Jesús. Que sintamos que nos hace falta un Salvador para ser perdonados. Que reconozcamos en esta mañana, Señor, que sin ti es imposible ver a Dios. Señor, oramos para que nuestros cuerpos nunca tergiversen la verdad de Jesucristo y del Evangelio. Señor, oramos por este Evangelio, Señor Jesús, por la buena noticia de que el mundo se pierde, pero hay un Salvador. Señor, oramos para que nos deje el poder para hacer exactamente lo que tú esperas de nosotros, Señor. Tráelo siempre a nuestra memoria, tu palabra. Todo lo que has hecho en nuestra vida, tráelo también a nuestra memoria para que seamos agradecidos, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido todas las cosas y yo te pido en esta hora, Señor, que tú arreste cada corazón. Arréstalo, compúngelo, emplázalo. Tráelo a ti, Señor Jesús. Transforma. Danos nuevo nacimiento, Señor. Transforma nuestro pensamiento, nuestros corazones, Padre, y que nosotros humildemente nos rindamos a ti. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos todas las cosas. Amén. Gracias, Señor. Vamos a dejar por aquí a nuestra hermana Lilian para que ore por las ofrendas. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gracias. Voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia en el Salmo 20. No lo vamos a leer todo. Gloria a Dios.